Vamos a empezar entonces compartiendo siempre con los compañeros este, ¿qué te iba a decir? Trata de mutearte, así podemos, y si hay alguna pregunta o algo después, con mucho gusto. Eh, Vamos a tratar de... A ver, esperen. Ahora, un segundito. Ahí. A ver, un segundo. Muy bien. Estamos tratando de compartir con los compañeros durante todo este año el nivel medio del plan de la Escuela Superior Peronista. Y en agosto y septiembre vamos a ver, estamos viendo, mejor dicho, Organización Peronista, cuyo capítulo segundo es la planificación, cosa que si para Perón algo tuvo importancia y algo realmente practicó en su vida, en todo lo que hizo fue la planificación, cuyo modelo desde ya todos conocemos, es el primer plan quinquenal del 46 al 51, el 47 mejor dicho, 47, 48, 49, 50, 51. Y el segundo plan quinquenal que iba del 53 al 57 y que yo no me cansaré de recomendar a todos los compañeros la lectura y el ejemplo del segundo plan quinquenal, que ustedes lo pueden encontrar en la página web Escuela Superior Peronista, debajo de conducción política, en la página inicio, debajo de conducción política, y lo puse debajo de conducción política porque Perón ahí habla en el discurso del 1 de diciembre del 52, cuando presenta el segundo plan quinquenal, ahí habla de la conducción como la filosofía de la acción justicialista. Pero ahora vamos a ver en el nivel medio, respecto a la organización, Perón la distingue, mejor dicho, el plan de la Escuela Superior Peronista lo distingue en tres partes, llamémosle así. Una primera parte de introducción con temas muy generales, una segunda parte que los compañeros llamaban la orgánica pura, o sea, lo que vamos a hacer ahora y lo que estamos haciendo respecto al análisis de los distintos elementos de la organización sin la aplicación práctica a la vida cotidiana. O sea, el análisis de, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora sobre la planificación, el concepto, los elementos de la planificación, los principios de la planificación en el individualismo, en el colectivismo y en el peronismo. Es lo que vamos a tratar de compartir hoy para en el próximo encuentro hacer un análisis o compartir con ustedes un análisis de la planificación peronista. Desde ya recuerdo siempre que lo que podemos hacer acá es informar, y que la verdadera formación es con libros, con los compañeros donde uno milita. Si hay alguien que
que sepa compartir con los compañeros, y si no, como estoy haciendo yo, leyendo el texto original de Perón, porque deberíamos volver a Perón, y en el único plan que tenemos, que es el plan de la Escuela Superior Peronista, todo contiene única y exclusivamente el pensamiento de Perón y de Villa. Y empezamos entonces con el concepto de planificación. Un plan que deberíamos tener todos y debería tener nuestro movimiento, un plan para nuestro país, como hizo Perón siempre, cosa que no veo, o por lo menos yo no estoy informado, si existe, no lo conozco. Un plan es un instrumento ordenador, mediante el cual se procura conjugar objetivos preestablecidos. ¿Por qué dice acá objetivos preestablecidos? Perón lo explica muy bien en la introducción al segundo plan quinquenal. Porque todo plan es ejecución de una idea, ejecución de un proyecto, ejecución de una doctrina, dice. Y por eso lo que hoy entendemos como la definición de doctrina peronista, que voy a recordar cada vez que pueda, la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad, es el artículo 3º de la ley del segundo plan quinquenal. O sea, todo el segundo plan quinquenal es para realizar objetivos preestablecidos. ¿Dónde estaban preestablecidos? En la doctrina. Para realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y no de cualquier manera, sino mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. O sea, una planificación es un instrumento ordenador, mediante el cual se procura conjugar, o sea, ordenar objetivos preestablecidos con el análisis de las causas que lo generan, análisis de las causas que generan lo que queremos hacer y la previsión de los rendimientos de su ejecución. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que pretendemos con esta planificación? Es menester poder prever cuánto va a realizarse de cada plan. Porque si no prevemos nosotros, planifica el enemigo, como nos pasa hoy. Y cuando vos no tenés un plan, no tenés más remedio que realizar el plan del enemigo, como le pasa a la Argentina de hoy. Y encima el enemigo lo tenemos en la Casa Rosada, porque al no tener nosotros un plan para presentárselo al conjunto del pueblo y encima no hacer lo que tenemos que hacer, la gente está absolutamente desorientada, como nos pasa hoy. La explicación la está dando Perón y el plan de la Escuela Superior Peronista en este concepto de es menester poder prever cuánto se va a realizar de cada plan. Sin esa previsión no tendríamos la seguridad que hace al equilibrio y a la solidez del plan. El análisis de las causas de los problemas nos permite una comprensión completa. ¿Por qué estamos como estamos? De todos los factores que intervienen. Tratándose de planes integrales que afectan a la vida de una comunidad, como eran los planes quinquenales que hacía Perón y que deberíamos hacer nosotros,
y interesan dentro de esos planes los problemas sociales, económicos y políticos que atañen al hombre. O sea que si estamos en el gobierno o queremos gobernar el país, deberíamos hacer un plan que contengan los problemas sociales, económicos y políticos y culturales, agregaría yo, que atañen no a las empresas multinacionales, no al Fondo Monetario Internacional, al hombre y a la mujer argentinos, al hombre y a la mujer argentinos, siempre para el peronismo. La persona humana ofrece una serie de facetas, incentivos, impulsos, motivaciones de subsistencia que se proyectan como actos sociales. A su vez, la comunidad, como entidad viva, ofrece características de su naturaleza en su análisis y observación. Todo esto deberíamos tener en cuenta al hacer un plan. La vida moderna de las colectividades impone la adopción de previsiones que le permitan sortear los eventos o contingencias que pudiesen obstaculizar su progreso y su bienestar. Si esto lo decían los compañeros en el plan de la escuela, en los apuntes de la Escuela Superior Peronista, en el año 1954, ¿qué deberíamos hacer nosotros hoy con la complejidad del mundo actual? Bueno, pareciera que al no tener un plan de formación nacional, como era el plan de la Escuela Superior Peronista, desde 1955 hasta la fecha, lo voy a recordar cada vez que pueda, estamos como estamos. Tenemos los dirigentes que tenemos los militantes que tenemos y tenemos al pueblo que tenemos, que vota a un Milei por el 56%. La vida moderna de la actividad impone la adopción de previsiones que le permitan sortear los eventos o contingencias que pudiesen obstaculizar su progreso y su bienestar. Y Perón nos dice lo siguiente, ya en 1953, hoy en 1953, hoy ya nada se puede hacer en el mundo sin planificación. 1953, estamos en el 2025. La vida es demasiado completa y compleja, diría yo, y lleva a una dispersión de valores naturales. Cada plan debe revelar no solo los objetivos a cumplir, sino los métodos a seguir. Miren la serie de recomendaciones y de ideas que nos dejan los compañeros que deberíamos conocer todos, militantes y dirigentes, para hacer las cosas como deberíamos hacer. O sea, con planificación. La tarea más importante dentro de la planificación es indudablemente la coordinación. Coordinar todo lo que hacemos. Ya vamos a ver más detenidamente qué es para Perón la coordinación. Por ella se establecen las relaciones de los diversos factores que permiten armonizar las fuerzas que concurren a satisfacer los objetivos predeterminados. Gobernar es prever, nos dice Perón, ya en el 47. Y la previsión impone que en la solución de los problemas de un país se tenga en cuenta que unos no pueden ser independientes de los otros. Claro, nadie se salva solo, decíamos últimamente. Unos no pueden ser independientes de los otros. En la planificación estatal, la diversidad de motivaciones deben encontrar en la planificación un punto de contacto, la unidad indispensable que
edifique con unidad de concepción la unidad de acción que haga factible la realización del plan. Porque sin unidad de concepción y por lo tanto sin unidad de concepción, voy a recordar siempre lo que dice Perón: ni el diablo puede conducir, como nos pasa hoy. Traigan al diablo y esto no lo arregla ni el diablo. ¿Por qué? Porque en el peronismo no hay ni unidad de concepción y por lo tanto no hay unidad de acción. Y cada quisque hace lo que se le da la gana, a no ser que venga un desastre como el que tenemos ahora, que nos obliga a la unidad. No porque tengamos la misma finalidad, la misma doctrina, el mismo objetivo, sino por el espanto. Perón quería que tuviéramos unidad de concepción, o sea, que todos y todas trabajemos única y exclusivamente para la felicidad de nuestro pueblo y para la grandeza de la patria. Temas de los que nadie habla en este momento. Vamos a hablar entonces de lo que los compañeros del primer peronismo en apunte de organización peronista nos hablan de los elementos de la planificación. La universalidad de la información, o sea, qué cosas deberíamos tener en cuenta al hacer una planificación. Los objetivos concretos, los medios racionales y las etapas definidas. La universalidad de la información, es la primera etapa del plan. El hombre actuará mejor cuanto mejor informado esté. Los hombres proceden tan bien como bien informados estén, dice Perón, en Conducción Política. Este concepto de Perón nos aclara y define perfectamente esta etapa. Y no recuerdo dónde leí que Perón, para hacer el segundo plan quinquenal, además de tener toda la secretaría técnica que dirigía el compañero director de la Escuela Superior Peronista, Raúl Mendé, propuso que enviaran y recibió, creo que 100.000 propuestas de la gente de a pie, de los militantes, de los dirigentes, de los diputados, gobernadores, senadores, etcétera, de los municipios, y los ordenó la Secretaría Técnica de la Presidencia, presidida por Mendé, y el resultado de eso fue el segundo plan quinquenal, con una información universal de todos los problemas políticos, sociales, económicos y culturales que tenía la Argentina. Para, por supuesto, poder hacer un plan como la gente. Para poder hacer un plan como la gente. Lo segundo que debería tener una planificación: objetivos concretos. Objetivos concretos, como decíamos los otros días, hablando de los objetivos, cuando Perón dice al objetivo principal todo, a los objetivos secundarios nada, porque obtenido, por ejemplo, nosotros, si obtuviéramos la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, no necesitaríamos hablar necesariamente de la justicia social, de la independencia económica y de la soberanía política, como un ejemplo por ahí, quizá no del todo acertado. Pero la formulación de objetivos concretos constituye la etapa esencial de un plan. ¿Qué vamos a hacer? Establecidas las necesidades a satisfacer y los medios de que se dispone,
el planificador debe ajustar los unos a los otros, o sea, las necesidades a los medios que hay, realizando un factoreo elemental, tratando de ajustar los objetivos ideales a las posibilidades reales, fundamentalmente en materia del personal humano y de inversiones económicas y financieras, saber lo que tenemos y no hacer un plan alocado. ¿Cuáles son las necesidades que se pretenden, reales, que se pretenden satisfacer? Y las posibilidades reales en lo humano, en las inversiones económicas y financieras. Siempre es preferible, indudablemente, un mal plan a una falta de plan. Así como es deseable inclusive una norma deficiente a una carencia total de normas. Pero los planes deben superar dos obstáculos fundamentales. Sigan viendo, compañeros, la importancia de analizar estas cosas. Si lo analizáramos detenidamente en una unidad básica, discutiendo con los compañeros qué significado tiene esto, qué sentido tiene, cómo lo podemos aplicar, cuánto se aprendería. Recuerdo siempre que lo que puede hacer uno acá es solo informar y compartir con ustedes esta información que muy pocos, lamentablemente, hacen en este momento. Porque no tenemos una escuela nacional como deberíamos tener, para tener un plan nacional, para tener una unidad de concepción nacional, para tener una unidad en la acción nacional, sin la cual ni el diablo puede conducir, como hoy. Pero los planes deben superar dos obstáculos fundamentales: los del excesivo idealismo y los de la rigidez. Para ser realistas y plásticos se requiere que la conjunción de los factores que pueden favorecer su aplicabilidad se tengan en cuenta los elementos de naturaleza real, más que los de pura concepción ideal, y que se favorezca la adecuación y adaptación permanente de los planes a las exigencias del espacio y del tiempo, más que al sentido estricto o rígido de la propia concepción, o sea, la realidad, como siempre hizo Perón, ¿eh? No dejarnos manejar por lo que nos parece a nosotros, sino por lo que nos dice la realidad, sobre la cual deberíamos estar perfectamente informados y a la cual deberíamos atenernos permanentemente. La concreción de los objetivos será, pues, un punto fundamental en la elaboración de un plan. Ellos no ofrecerán posibilidades de interpretaciones duales ni aparecerán difusos o complicados. Es menester claridad de estilo y simplicidad en las formas que no admitan tergiversación sobre el fondo o contenido de cada objetivo. ¿Qué otra característica debe tener una planificación? Medios racionales. Los medios para cumplir un plan deben ser esencialmente lógicos, racionales y prácticos, que no excedan de ninguna manera las posibilidades humanas y las posibilidades financieras, económicas, sociales o políticas de un país. O sea, basados en la más absoluta realidad, no en fantasías o en ocurrencias. Yo hago lo que se me ocurre y lo que se me canta. Iba a decir como pasa hoy, pero no lo digo. Los medios racionales significa también que no deben ser antieconómicos, procurando la máxima rentabilidad de los medios que surge del análisis
de la economía de posibilidades que vamos a ver más adelante cuando hablemos de la racionalización, que Perón le llama a la racionalización el ajuste de las tuercas, o sea, tratar de tener la máxima rentabilidad, como dice acá, de los medios que uno utiliza o tiene para hacer algo. Que debe tener un plan, etapas definidas. El término de años o el manejo del factor tiempo en el cumplimiento de un plan es también fundamental. Entre largas etapas cuyo desenvolvimiento es difícil de prever, por 20 años, es preferible elegir breves términos en función temporal que son más fáciles de abarcar por la mente humana y que por naturaleza no ofrecen tantas contingencias imprevisibles como hacía Perón con los planes quinquenales o como hizo en el 74 con un plan trienal. Por otra parte, el progreso científico y técnico y la modificación de las condiciones políticas, económicas y sociales de un pueblo autorizan a reducir las etapas a términos compatibles con dicha evolución para que puedan incorporarse todas las sugestiones y experiencias que el conocimiento del hombre y las posibilidades del Estado puedan utilizar en beneficio de sus previsiones. Y si Perón y los primeros peronistas nos decían esto en 1954, ¿qué deberíamos hacer hoy? ¿Qué deberíamos hacer hoy? Vamos a ver entonces otro tema, los principios de la planificación. ¿Cómo debería ser una planificación? ¿Qué características debería tener una planificación? Y si seguimos acumulando ideas, propuestas que deberíamos saber todos los militantes peronistas, no digamos los dirigentes, ¿no? Toda organización debería tener unidad. El primer principio de toda planificación es el de la unidad, fundamentalmente unidad de concepción. ¿Por qué? Porque todo plan es la realización de una idea, de una doctrina, de una causa, de un ideal. No puede haber dos planes para el mismo objetivo. La unidad de concepción significa que un solo organismo munido de las mismas informaciones, de idénticas formas y de similar metodología, está en condiciones de concebir la totalidad del plan. Y deberíamos concebir la totalidad del plan. Todo plan requiere entonces una mentalidad rectora que lo conciba, ordene y sistematice. Es la doctrina, nos dice Perón antes del segundo plan quinquenal. El segundo aspecto de la unidad está en la unidad de formación del plan. Para que un plan esté perfectamente articulado, para que su redacción sea clara y tenga el mismo estilo, debe formularse por un organismo que actúe bajo una misma mentalidad, como hizo él con la Secretaría Técnica dirigida por Raúl Mendé, que era el director de la Escuela Superior Peronista, doctor Raúl Mendé. También es necesario en planificación la unidad de conducción, que vamos a ver más adelante, la conducción. Para que un plan sea efectivamente bien conducido, no puede haber mandos multipersonales ni multiplicidad de organismos manejando o dirigiendo ese plan por la natural interferencia que ello supondría. Significa que no puede cada uno hacer lo que se le canta cuando tenemos un plan. Y sería una de las tantas ventajas
que nos daría el tener un plan. Debe haber un solo organismo de la conducción general del plan, porque de él surgirá también la unidad de contralor de todos los problemas y de todo el proceso de rendimiento de la ejecución. Unidad, 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 pide Perón siempre. O como dice en el esquema, la unidad nacional como finalidad primera para realizar la finalidad suprema de la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Finalmente, la unidad de todo el plan desemboca en la unidad de acción, la unidad de conducción, de concepción nos lleva a la unidad de acción, que no lesiona el imperativo de la ejecución descentralizada, sino que favorece que dicha ejecución se realice siguiendo las mismas normas y directivas y utilizando métodos contrastables desde el punto de vista de sus valores para poseer y apreciar rindes equiparables de los distintos agentes u organismos responsables de la ejecución. La unidad, unidad, unidad en todo para Perón. ¿Qué otra característica debe tener una planificación? Debe tener continuidad, no cambiar todos los días de plan. El segundo principio es el que corresponde a la continuidad. Un plan que se detuviera en su marcha, que sufriera entorpecimiento, dilaciones o moras en las etapas prefijadas para su cumplimiento, alteraría sin duda su equilibrio y dinámica. ¿Qué más debe tener un plan? Precisión. Un plan debe ser concreto, realista, efectivo, factible y no abstracto. Miren ustedes, si analizáramos en la básica qué significa esto, en el plan que queremos hacer en la básica, que sea concreto, que sea realista, que sea efectivo, que sea factible y no abstracto. Vale decir que debe predominar el sentido de la concreción y de la realidad. ¿Qué otra característica debe tener un plan? Debe ser coordinable. Todo plan debe ser coordinable, vale decir que debe ofrecer las posibilidades de mayor correlación con otros planes paralelos, con actividades afines o con labores concurrentes. Si un plan no facilitase la coordinación, si no fuese coordinable, estaría sometido al aislamiento de la acción común, y todo plan, para ser efectivo, necesita entroncarse, enraizarse, vincularse y correlacionarse con la actividad concurrente o afín. Lo difícil de toda organización es asegurar una coordinación. Por esta razón es que nosotros hemos establecido dentro de nuestra organización compuesta, el gabinete, una coordinación de primer grado. Hemos fijado una doctrina, nos decía el general. La doctrina como ordenadora de todo, como gestor de unidad de concepción y la consecuente unidad de la acción, como gestora de las ideas para realizar un plan, etcétera, etcétera. La coordinación, que supone una etapa fundamental en toda organización, lo es también en materia de planificación. Sin coordinación, sin ella, no podrían aglutinarse factores homólogos y solo se lograrían superposiciones o fricciones inoperantes. Otra característica, debe tener una planificación flexibilidad.
Todo el plan tiene que ser flexible, es decir, adecuable permanentemente a las condiciones de espacio y de tiempo, adaptarse, adaptable a las circunstancias o contingencias. Y creo que por último, no es por último, debe ser factible de realizar. Un plan debe ser factible, ejecutable o realizable. Por ello es menester siempre tener en cuenta las posibilidades de su realización, posibilidades de recursos, de capacidad técnica o directiva, de materias primas, del material humano, de elementos fiduciarios, etcétera, que sean regulables concurrentemente para una perfecta ejecución. Y por último, ahora sí, que sea valorable y verificable. Porque una de las cosas que nos pide Perón que hagamos siempre es controlar lo que hacemos. Controlar lo que hacemos en todo. Para que pueda, o sea, un plan tiene que ser valorable y verificable para que lo podamos controlar. Un plan cuyo rendimiento no sea balanceado permanentemente es un plan que puede seguir una marcha desconocida, difícil de valorar o ponderar. Un plan requiere todas las condiciones de evaluación y de contralor. Vamos a seguir también con el tema 4, que es muy, muy importante, me parece a mí. La diferencia entre la planificación en el individualismo, en el colectivismo y en el peronismo. Que Perón va a definir, recordemos simplemente que para los primeros peronistas, el individualismo es lo que fue siempre el liberalismo, y ahora neoliberalismo, o ahora los libertarios, que son exactamente lo mismo. Y por colectivismo se entendía al fascismo, al nacionalsocialismo y al comunismo, o sea, los que daban preponderancia al Estado sobre las personas. Los estados individualistas suelen abstenerse, y esto lo explica muy bien Perón en el discurso del 1 de diciembre ante los diputados y senadores cuando presentó el segundo plan. Los estados individualistas, o sea, los liberales y neoliberales, ahora va a empezar los compañeros de 1954 van a empezar a explicar el gobierno que tenemos en la República Argentina en 2025. Escuchen, compañeros y compañeras. Los estados individualistas, el de Milei, por ejemplo, suelen abstenerse totalmente de toda planificación. ¿Ustedes escucharon alguna planificación de este gobierno? Su filosofía de la acción lo lleva a concebir al Estado como un órgano meramente representativo que no debe intervenir en los procesos o problemas que afectan a la comunidad. ¿Escucharon esto? Esto es Milei, 1954. El Estado colectivista es un Estado planificador que dirige las actividades políticas, sociales y éticas de tal manera que limita la libertad del individuo y del pueblo para el cumplimiento de sus objetivos, y para el cumplimiento de sus objetivos obliga a las unidades integrantes, o sea, las personas, bajo sanciones o medios coactivos. En cambio, el Estado justicialista realiza, en cambio, la planificación integral política, económica y social sin limitaciones de la actividad del individuo o del pueblo,
y facilitando por la persuasión, que deberíamos hacer, la concurrencia de todos los ciudadanos a satisfacer los objetivos comunes. Cosa que no hacemos y por lo tanto el pueblo no nos acompaña. Y vamos a ver lo que nos dicen los compañeros, siguiendo a Perón en su discurso del 1 de diciembre del 52, las características de la planificación peronista. No se abstiene frente a los intereses y actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. No nos abstenemos, como hacen hoy los que están en este gobierno. No toma la dirección total de las actividades sociales, económicas o políticas del pueblo, como hacen ciertos gobiernos de otras latitudes. Dirige la acción del Estado y auspicia, promueve o facilita la acción del pueblo. En el discurso que yo les decía, el 1 de diciembre del 52. El Estado individualista, el que estamos sufriendo ahora en 2025, no se interesa por la planificación ni por adelantarse a los tiempos. La dinámica de la capitalización es una dinámica de cortos alcances para robarnos lo más posible en el menor tiempo posible. Sus intereses primarios e inmediatos, tales como satisfacer el lucro, que es lo único que le interesa, no tienen en cuenta los medios por los cuales se logran sus objetivos materialistas. Repito, mejor descripción del gobierno actual imposible, compañeros y compañeras. De esta manera, el Estado individualista acepta la atomización, la que estamos sufriendo hoy, la falta de unión, la siembra del odio o de nexo de los individuos que constituyen la comunidad. Permite dejar hacer y dejar pasar. Claro. Destruye todas el ANMAT y todo. Y de esa inacción aprovecha el capital para tratar de extraer el mayor provecho, o sea, robar lo más posible en el menor tiempo posible. Privatizando nuestras empresas, con lo financiero, etcétera, como todos ustedes saben. No le interesan las previsiones de orden comunitario o estatal, porque su concepción individualista deja al libre arbitrio, a la libre voluntad de acción, todas las posibilidades humanas. Si hubiéramos estudiado esto algunos años atrás, Dios santo, Dios santo. Es culpa nuestra esto, ¿eh? Estamos sufriendo esto por no haber enseñado esto antes a los compañeros y compañeras, por no tener una escuela nacional, por no tener 1000 escuelas, como nos dice Perón, en conducción política en todo el país, estudiando este plan. A los individualistas, a los liberales, neoliberales y a los libertarios tampoco le interesa ni protege en ningún sentido a la persona humana, si lo estamos sufriendo, caramba. Tampoco le interesa ni protege en ningún sentido a la persona humana. Escrito esto en 1954. Como la finalidad de las instituciones capitalistas es siempre el lucro, y como medio de ese lucro, la explotación del hombre por el hombre, tampoco le interesa la organización, por cuanto si el pueblo estuviese organizado y las instituciones sociales, económicas o políticas de orden popular ofrecieran un desarrollo máximo, ese capitalismo o ese libertarismo actual tendría que contender con frentes organizados, con sectores orgánicos, como quería Perón. Y esa sería la quiebra del capitalismo y la quiebra también del individualismo materialista.
cosa que no hacemos y por lo cual estamos como estamos. De modo que el Estado individualista no es planificador, es abstencionista en materia de previsiones de naturaleza social, política o económica. El Estado colectivista sí le interesa la planificación, pero se excede en ella subordinando al hombre al Estado, manteniéndolo insectificado, dice Perón, en varios lados. Lo subestima, lo reduce a un esquema sin otorgarle capacidad o aptitudes o reconocerle impulsos, sensibilidad o anhelos. En cambio, el Estado justicialista hace la planificación como medida de gobierno para avanzar en el progreso del pueblo, en su bienestar y en favor de la grandeza nacional, que son nuestras finalidades supremas, pero de ninguna manera avasalla el campo de la conciencia individual, vale decir que mantiene incólumes los principios de la doctrina cristiana que otorga atributos innegables a la persona humana. Porque para nosotros el hombre, la mujer, el ser humano es primero una dignidad. El peronismo respeta y enaltece a la persona humana como nadie en el mundo, por lo menos la doctrina peronista, si la practicáramos. El peronismo respeta y enaltece a la persona humana, sus sentimientos, sus pensamientos más íntimos, lo singular de su ser. La doctrina peronista se imanta de un inmenso respeto por la armonía de valores y de fuerzas entre el hombre y la colectividad, que constituye su núcleo primario. Al planificar lo político, económico y social, se auspicia la conducción en todos los órdenes de la vida y la convivencia, pero se respeta siempre el campo de los atributos del sentimiento, de la libertad del hombre, y se reconoce su esencialidad y los fines trascendentes otorgados por el Supremo Hacedor. En esa forma y en virtud de la armonización de intereses y valores del hombre y de la comunidad, planifica las acciones que sirven a la convivencia, al bienestar y a la felicidad, y no invade las provincias sagradas donde se nutren los efectos, los sentimientos y las aspiraciones que constituyen los pilares de la conciencia. Qué importante todo esto, ¿no? Para llegar a alcanzar el grado de perfección necesario para resolver los problemas en la verdadera oportunidad de su realización, es necesario actuar planificadamente. Perón, 17 de junio del 50. En nuestro país nunca existió un plan de gobierno y después de vos tampoco, mi general. Por lo menos en lo que yo conozco del gobierno federal. Nosotros somos en esto, como en muchas cosas, los iniciadores en el país de la realización de un plan de gobierno y de un plan nacional. Y con esto, compañeros y compañeras, creo que por hoy tenemos para divertirnos. Para el próximo encuentro vamos a hacer o compartir con ustedes el análisis de la planificación peronista. Qué grande, ¿no? Este hombre. Qué grande. Si lo supiéramos, si supiéramos estas cosas, ¿no? Si la estudiara el conjunto de nuestra militancia y de nuestra dirigencia. Pero bueno, en eso estamos. En eso estamos. Tratando de aportar por lo menos lo que humildemente creemos que es esencial.
la formación, y no cualquiera, sino siguiendo un plan, como es toda formación. Y como entendía Perón que debíamos hacer la formación nuestra, perfeccionándola permanentemente desde ya. Digo, tomando como base el plan de la Escuela Superior Peronista. Tomando como base estas ideas para planificar algo. Deberíamos, ¿no? Estaría bueno. Pero bueno. A verlas. El anarcocapitalismo de hoy, sí. El anarcocapitalismo. Es así. Nos falta planificar qué vamos a hacer. Es así. Muy bien. Antonio, Sí, sí, Marcelo. ¿cómo estás? ¿Todo bien? Se te escucha muy, muy bajito. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ahí sí. No, una pregunta, yo entré tarde, llegué tarde y entré tarde. El usuario, el user, ¿quién es? ¿Lo conoces? Un compañero de La Plata. Ajá. Un compañero de La Plata, Ah, sí. que le diste la bienvenida ayer, anteayer, creo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Bueno, un saludo. Federico, ¿no? Federico. ¿Eh? Federico era. Sí, un compañero de La Plata que está en Principios y Valores, con el que me relacioné hace un tiempo. ¿Eh? Felipe, Felipe dice acá. un saludo. Federico. Bueno, Muy bien, Felipe, muy bien. bienvenido. Muy interesado en la formación. Muy Qué bien. bien. Bueno. Macanudo. Nos vemos entonces Gracias, Antonio. el jueves que Buen fin de viene, semana. si Dios quiere. Gracias, Felipe. Antonio. No, al Gracias, contrario, nos compañero. vemos. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo.